Bueno, voy a grabar un poquito. A ver. Bueno, acá esto es una especie de recorrido de antecedentes respecto a, eh, bueno, cómo llegamos a la Quinta República, a la famosa Quinta República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Yo esto lo construí a partir de una idea que yo siempre he tenido, y que es la siguiente, ¿no? Que es un fenómeno político como el de Chávez. No es un fenómeno que aparece en un país, no es un volcán que de pronto emerge en un país que tiene una democracia suiza, digamos, ¿no? Si, bueno, Chávez, o un fenómeno como el de Chávez, mucho más aún el de Maduro, eh, tienen, yo les diría, una especie de anclaje bastante profundo en lo que es la historia, la política y la propia tradición cultural venezolana, digamos, ¿no? Entonces, sí, cuando aparecen este tipo de personajes, son personajes que, bueno, cuando uno empieza a ahondar en el fondo de la historia de un país, bueno, tienen una cantidad de antecedentes, ¿no es cierto? Y la figura del caudillo y del hombre providencial está muy presente en la historia política venezolana, digamos, ¿no? Permítanme marcar primero un antecedente muy breve desde lo histórico, cuando uno piensa en las primeras décadas del siglo XX, que pues, en realidad Venezuela, como Venezuela, formaba parte de una estructura más amplia que era el virreinato, el antiguo virreinato de Nueva Granada. Un virreinato que en realidad estaba compuesto por lo que hoy son 4 estados: Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. ¿Sí? De hecho, digamos, Colombia y Panamá conservan una estructura durante bastante tiempo, hasta que, bueno, Estados Unidos interviene en el Canal de Panamá a principios del siglo XX, y entre otras cosas, esa intervención termina con la creación de la República de Panamá, separada de lo que era Colombia. Pero bueno, esto es todo un proceso que se dio sobre todo en los años 30 del siglo XIX. Bueno, Bolívar tenía un poco esa idea sobre la continuidad política de lo que era la estructura del virreinato de Nueva Granada, crear una especie de gran nación bolivariana, o una gran nación venezolana. Y finalmente, bueno, esto no prospera en un contexto donde, terminada la guerra de independencia, empieza un proceso bastante largo de guerras internas, que entre otras cosas termina con la separación y la fragmentación de lo que era este virreinato de Nueva Granada, ¿no? Con lo cual eso lo lleva a Bolívar a una famosa frase que escribe en una última carta antes de morir, donde Bolívar dice una frase como esta, dice: el único destino posible en América es emigrar, ¿no? Bolívar muere poco tiempo después, San Martín ya estaba viviendo en París, con lo cual, bueno, la frase esa de Bolívar es bastante significativa, digamos, ¿no? Y de ese proceso, del cual además cada país tiene su propio referente nacional, digamos, ¿no? En esta historia de héroes y generales que tiene la América Latina Hispana, y bueno, cuando uno ve historia de Colombia, la referencia es Bolívar, pero también Santander como un héroe nacional. En Venezuela lo ven como un traidor a Santander. En Ecuador era Páez, el referente natural, y en Venezuela era naturalmente Bolívar, digamos, ¿no? Perdón, Flores, era Flores en Ecuador y Páez en Venezuela, ¿no? Es decir, bueno, el tema del impulso de los caudillos hizo imposible que se pudiera mantener esta unidad política, digamos, ¿no? Y después, entrando un poco en esta especie de mirada de larga secuencia, cuando uno mira el siglo XIX y buena parte del siglo XX en Venezuela, hay dos elementos que me parecen importantes destacar. Bueno, uno, el que yo señalaba recién, que es, bueno, la existencia del hombre providencial en la vida política venezolana es algo recurrente, ¿no? Y cuando uno mira la vida política de Venezuela durante el siglo XIX y el siglo XX, y buena parte del siglo XX, la figura del hombre providencial está presente de manera, yo les diría, recurrente, ¿no? Ahí yo les puse algunos ejemplos de los más representativos, empezando por el propio Bolívar, ¿no? Pero ahí aparecen otras figuras después. Bueno, Bolívar cuando muere, y bueno, la muerte de Bolívar, que ya venía precedida de toda esa desintegración de lo que era la estructura del virreinato de Nueva Granada, bueno, va a ser después sucedido por un caudillo que va a gobernar durante décadas Venezuela, que va a ser José María Páez, ¿no? Páez gobierna durante casi 3 décadas en Venezuela, en diferentes etapas, y la sumatoria de esas diferentes etapas da casi 3 décadas
en el poder, ¿no? Hacia el final del siglo XIX aparece una figura que era Antonio Guzmán Blanco, uno de esos que un autor argentino, Tulio Alperín Dongui, lo llamaba los dictadores modernizadores, ¿no? Muy, muy a tono con los presidentes y jefes de la época, de Estado de la época, muy a tono con una prédica positivista desde el punto de vista de su discurso oficial, digamos, ¿no? Y con esa especie de creencia generalizada en el progreso indefinido, que era muy parte, muy propia del clima de la época, ¿no es cierto? Bueno, Guzmán Blanco también, ahí va a gobernar Venezuela en diferentes etapas, y esas diferentes etapas suponen por lo menos más de una década y media en el poder, digamos, ¿no? Y ahí llegamos al siglo XX, donde aparecen dos figuras, ¿no? Una es una figura que es clave para entender la Venezuela de hoy, ¿no? Que es Juan Vicente Gómez, ¿no? Juan Vicente Gómez gobernó en Venezuela durante casi 30 años, entre 1908 y 1935. De hecho, muere siendo presidente de la República, ¿no? Y, digamos, Gómez deja una herencia importante que tiene mucho que ver con lo que es la Venezuela de hoy, que es el tema del petróleo, ¿no? Algunos lo llamaban el general petróleo también, ¿no? Y ¿por qué digo esto? Bueno, porque Gómez fue quien inició a principios de los años 20 todo lo que es el tema del negocio petrolero y la explotación petrolera en Venezuela, convirtiéndose a partir de ese entonces Venezuela en un país exportador de petróleo en detrimento de lo que era su tradicional exportación de café. Es decir, Venezuela era un tradicional exportador de café y, bueno, digamos que la exportación de café cede su lugar a lo que es la Venezuela como exportadora de petróleo como tal, ¿no? Esto después pasó por muchísimas etapas, y digamos una etapa larga donde el negocio es un negocio controlado por las compañías estadounidenses hasta por lo menos promediando los años 70. En los años 70, bueno, se crea lo que es hoy PDVSA, bueno, aunque hoy es una versión devaluada y muy deteriorada de lo que era aquella PDVSA del esplendor venezolano de los años 70, que además vino precedida de una nacionalización del negocio petrolero. Y bueno, eso, digamos, marcó lo que es toda la situación de Venezuela y de una Venezuela donde, bueno, de la renta cafetalera pasamos a la renta petrolera, ¿no? Es decir, se transforma Venezuela en eso que una autora americana, Terry Carl, llamó el petroestado, ¿no? Si la idea de, bueno, la construcción de un Estado venezolano fundado en la renta petrolera, ¿no? Bueno, esto obviamente hoy, sí. Una pregunta, doctor, ¿por qué hasta esa Juan Vicente Gómez no había ningún development en este ámbito? No había descubierto, ¿por qué el tema del petróleo fue secundario en agenda de Venezuela? Mira, eso creo que una explicación se da en un contexto un poco más general, ¿no? Mira, no es casual que el negocio del petróleo emerja en esa época. De hecho, los primeros yacimientos petrolíferos en la Argentina datan de un poco antes, pero son de 1908, 1910, ¿no? Hay un descubrimiento del negocio petrolero que en buena medida está vinculado, yo te diría, a ciertos requerimientos sistémicos de la gran transformación industrial que el mundo vivía, o por lo menos Ok. el centro del mundo vivía entre el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿no? Es decir, esa idea de una industria que, bueno, empieza a buscar nuevas fuentes de desarrollo, y en esa búsqueda aparece el tema del petróleo como un insumo para lo que es el desarrollo industrial que se da particularmente en los países que eran eje de la revolución, de esa segunda revolución industrial, ¿no? De hecho, digo, si más lejos en la Argentina, el primer yacimiento se descubre en Comodoro Rivadavia, en el sur, si no recuerdo mal, que fue en 1908, o un poquito antes o un poquito después, pero fue en los primeros años de la primera década del siglo XX, digamos, ¿no? Entonces el tema del nacimiento del negocio petrolero, yo creo que ubicarlo un poco en ese contexto, digamos, ¿no? Bueno, una nueva etapa dentro de esa división internacional del trabajo, digamos, ¿no? Y además en una Venezuela que tenía un petróleo con ciertas características que además lo hacían muy apto para la explotación comercial e industrial también como tal, digamos, ¿no? Bueno, eso obviamente marcó un proceso que a la larga Venezuela
algunos economistas han hablado del fenómeno de la enfermedad holandesa, no sé si alguna vez escucharon hablar de este término, ¿cierto? Bueno, se habla que, bueno, la prosperidad del petróleo en Venezuela le ha dado lugar a ese fenómeno de una economía que también tiene este síndrome de la enfermedad holandesa, como se le dice, o como suelen utilizar los economistas, ¿no? El petróleo ha marcado la literatura en Venezuela, ha marcado la vida de los venezolanos, ¿no? Yo recuerdo, entre todas las cosas que le hizo de Venezuela, me acuerdo que alguna vez cayó en mis manos un libro de una autora de apellido, el nombre era Sol Pérez Schlagl, que el título era El excremento del diablo, ¿no? El libro es un libro que se puede, yo digo, lo leí en España, alguna vez tuve alguna copia, y creo que la tengo todavía entre los papeles que tengo en casa, digamos, ¿no? Pero bueno, era interesante porque marcaba un poco esta idea de lo que era la concepción del, bueno, por un lado el petróleo como fuente de prosperidad, pero también, bueno, con los problemas y los daños colaterales de la prosperidad derivadas de una producción centrada y especializada exclusivamente en el negocio petrolero, ¿no? Sin un esfuerzo de, bueno, aprovechar las ventajas de una bonanza excepcional para, bueno, sentar las bases de una economía más diversificada, y que no dependiera exclusivamente del negocio del petróleo como tal, ¿no? Las consecuencias las vive hoy Venezuela, ¿no? Bueno, hoy las vive además en una situación catastrófica, donde además el negocio ha caído a niveles de catástrofe, y donde de hecho Venezuela hoy opera una situación de privatización del negocio petrolero. Si el petróleo está en manos rusas, hoy prácticamente el tema de la explotación. El nivel digamos, de intimidad que hay en la relación entre Venezuela y Rusia, producto de la explotación petrolera, se da y se manifiesta el hecho de que, bueno, la sede de PDVSA en Europa no está en Bruselas o en algún país de la Unión Europea, sino que está en Moscú, ¿no? O sea, y eso les marca un poco la dimensión del tipo de relación que hay, donde, bueno, hay como una especie de intercambio de petróleo por armamentos en este caso, ¿no? Es decir, en buena medida la explotación de las empresas rusas del petróleo venezolano paga el abastecimiento militar por parte de Rusia, ¿no? Esto digo proyectando un poco lo que ha sido a lo largo del siglo XX y parte de este siglo XXI la centralidad del negocio petrolero, y ese negocio petrolero reconoce un señor y un artífice que fue Juan Vicente Gómez en este caso, ¿no? Y después volviendo un poco al tema de los caudillos, bueno, el caso de Pérez Jiménez en los años 50, una experiencia un poco más fugaz que, bueno, la experiencia de Pérez Jiménez después termina dentro de un contexto de una especie de rebelión cívico-militar que es la que va a inaugurar después el largo ciclo político de la llamada Cuarta República, que además tiene que ver con la experiencia más amplia y más larga de lo que es una experiencia democrática que había tenido Venezuela, digamos, ¿no? Cabe destacar, comentario al margen de esto, y no tanto, que en realidad, al margen de lo que ha sido la experiencia democrática de la Cuarta República, Venezuela vivió una experiencia muy breve democrática, que es lo que se conoció como el trienio en los años 40, entre 1945 y 1948. Bueno, esa etapa democrática terminó con un golpe militar, donde, bueno, primero vino una especie de títere de Pérez Jiménez, hasta que finalmente Pérez Jiménez efectivamente asumió el poder, digamos, ¿no? Pero bueno, esto, digo, y si seguimos al tiempo, bueno, aparece la figura de Chávez, digamos, como un emergente de este proceso, digamos, ¿no? Esto, digo, simplemente se los marco porque para destacar el hecho de que la política venezolana está marcada por esa presencia del hombre provincial. Estamos dentro de un contexto donde Venezuela tiene una democracia muy, muy débil, con escaso arraigambre, es decir, solamente se reconocen dos periodos como periodos que podríamos denominar como democráticos. Uno es el breve del trienio del 1945 a 1948, y otro es que vive Venezuela desde 1958 hasta 1999, que marca 4 décadas de democracia en Venezuela, y que es, yo le diría, la experiencia más larga que ha tenido Venezuela en estos 2 siglos de vida independiente, ¿no? Pero el otro elemento que me parece interesante para destacar acá es el siguiente, que es, bueno, que el fenómeno del caudillismo no solo es una manifestación que se opera en el terreno de la política como tal, sino que, bueno, de alguna manera eso tiene un cierto correlato y tiene toda una expresión en
lo que es una tradición intelectual que viene de alguna manera a exaltar la figura del caudillo, como así también la necesidad histórica del hombre fuerte para, bueno, garantizar el orden, para establecer en definitiva un verdadero proyecto de nación y demás, ¿no? Y ahí yo recordaba, entre todas las lecturas que uno ha tenido en muchos años, un texto de un intelectual, de un periodista, Laureano Vallenilla Lanz, ¿no? Que publicó en el año 1919, en plena época de Juan Vicente Gómez, un libro que se denominaba Los orígenes sociológicos del cesarismo, ¿no? Este señor Laureano Vallenilla Lanz era propietario de un medio que se llamaba el Diario El Nacional, que de hecho tiene hoy un homónimo, que está ahí medio intentando sobrevivir en medio de las penurias. De hecho no se edita en papel, solamente se edita de manera digital, y donde básicamente el Diario Nacional en esa época era como una especie de, yo les diría, como una especie de órgano de propaganda del régimen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, en ese libro él elabora toda una serie de teorías y de análisis que lo llevan a justamente marcar la centralidad y la necesidad histórica del caudillo, ¿no es cierto? No lo pone con nombre y apellido, pero está claro que está hablando de Juan Vicente Gómez, ¿no? Y donde él planteaba esta idea de que, bueno, en realidad en Venezuela había una necesidad, que era la necesidad de establecer una especie de caudillo que fuera una síntesis de lo que eran las experiencias democráticas y las experiencias autocráticas, ¿no? En un contexto donde, bueno, él describía una serie de elementos que hacían necesaria esa figura. Bueno, entre otras, primero, una Venezuela que crónicamente estaba cruzada por procesos de guerra civil, donde de hecho él leía que las guerras que siguieron a la guerra de independencia habían sido ya guerras civiles entre diferentes sectores de la sociedad, ¿no? De alguna manera la emergencia crónica de los caudillos era un intento de, bueno, establecer alguna idea de orden en un contexto de una especie de conflicto político permanente, ¿no es cierto? Bueno, y después había algunas otras teorías que eran bastante pintorescas, ¿no? Porque él planteaba que, bueno, algunas particularidades geográficas y sociológicas que históricamente tenía Venezuela hacían necesario también la emergencia del caudillo. ¿A qué me refiero con esto? Desde lo sociológico, él planteaba como un elemento a considerar y para justificar la necesidad histórica del caudillo con el tema de, bueno, el hecho de que era una sociedad muy heterogénea desde el punto de vista racial, era una sociedad muy heterogénea desde el punto de vista social, y que, bueno, esto era un elemento que de alguna manera conspiraba contra cualquier posibilidad de establecimiento del orden, si no era a través de una figura fuerte que, bueno, tuviera y concentrara todas las herramientas institucionales para garantizar el cumplimiento de ese orden, ¿no? Entonces él entendía que las características sociológicas de la sociedad venezolana eran un elemento que, sumado a una especie de conflicto político crónico que caracteriza a Venezuela durante buena parte del siglo XIX y principios del siglo XX, bueno, hacía necesaria la figura del caudillo. Y a esto le agrega un tercer elemento, ¿no? Y una tercera lectura que él hace que tiene que ver con la idea de que, bueno, de alguna manera, las características geográficas de Venezuela hacían, digamos, mucho más propicia la emergencia del hombre fuerte y del hombre providencial, ¿no? Y entonces iba a ejemplos de la historia del siglo XX, ¿no es cierto?, donde decía que, bueno, en realidad, el caudillo emerge en zonas de llanura, ¿no? Porque en la llanura emergen los caballos y de la mano y arriba de los caballos aparecían los grandes jefes políticos y militares, digamos, ¿no? Entonces él entendía que de alguna manera el ambiente geográfico, por definición y naturalmente, era un elemento que favorecía la emergencia de esa figura, digamos, ¿no? Y después tiene algunos elementos bastante curiosos porque emparenta la figura de Juan Vicente Gómez, como digo, sin hacer mención en este sentido de él, a otras experiencias políticas contemporáneas en América Latina, ¿no? Y ahí aparece de pronto Irigoyen en el medio, que estaba gobernando la Argentina, y aparecen otros fenómenos más o menos similares, digamos, ¿no?
Entonces, el caso de Vallarilla Lanza es interesante para ver ese fenómeno de la exaltación de la figura militar, ¿no? O del caudillo, más que nada, el hombre fuerte. Bueno, mejor si era militar, digamos, ¿no? Pero el hombre fuerte sea civil o militar. ¿Esto terminó acá? No. De hecho, cuando comienza el gobierno de Chávez, había un intelectual argentino que se había entusiasmado mucho con la figura de Chávez y con el proceso que se iniciaba a final de los años 90, que era un sociólogo llamado Norberto Ceresole, ¿no? Bueno, es un señor bastante particular, con una historia bastante compleja, que en los años 90 recaló en Venezuela, ahí tomó contacto con gente vinculada a Hugo Chávez y, bueno, en los comienzos del gobierno de Chávez pretendió conformarse como una especie de intelectual del régimen, digamos. Bueno, ¿cómo terminó la historia de este hombre? A los 2 años terminó echado de Venezuela, digamos. Terminó expulsado, ¿no? Pero bueno, él escribía ahí en algunos artículos que publica en el diario Lo Universal, lo que era su concepto de algo que llamaba la posdemocracia, ¿no? Bueno, el cuento es largo, pero sintetizado esto, ¿qué les quiero decir? Bueno, cuando él habla ahí de la posdemocracia, se refiere básicamente a esta idea de un régimen político que se sintetizara en la alianza de 3 factores: el caudillo, el ejército y el pueblo. Una idea bastante poco original, pero de hecho él reconocía que tenía muchos puntos de contacto con otros antecedentes históricos, y citaba el caso del peronismo en la Argentina, ¿no? Y donde él entendía que en ese contexto de una crisis terminal de algo que él llamaba la partidocracia y el sistema liberal de partidos, bueno, se empezaban a generar una serie de condiciones para que emergiera un caudillo apoyado sobre estas 2 patas: el ejército y un pueblo organizado, digamos, ¿no? Y a esto él lo llamaba un experimento de tipo, como decía, no antidemocrático, sino postdemocrático, ¿no? Esta historia, ¿cómo terminó? Como les decía recién, bueno, este hombre terminó echado de Venezuela al poco tiempo. Algunos adjudican esa expulsión por una frase bastante poco feliz que tuvo en un reportaje que le habían hecho, donde él no tuvo mejor idea que pronunciar esta frase, que era: yo inventé a Chávez. Bueno, esa frase le valió que lo echaran del círculo íntimo del presidente, y bueno, de una especie de exilio interno terminó siendo directamente expulsado de Venezuela, y de hecho falleció a los pocos años, en el año 2003 falleció, digamos, ¿no? Pero digo, lo que les quiero marcar con esto es que lo que tenemos acá es una Venezuela que, bueno, si se expresa hoy en una dimensión no democrática, y que se construye un régimen político sobre una estructura de un caudillo y de un hombre providencial, bueno, esto se remonta a una etapa más larga de la historia, ¿no? En la cual, bueno, la figura del caudillo emerge en la política y tiene además una especie de exaltación también en todo lo que es la literatura. Literatura, digo, en el sentido más general, tanto en la literatura a secas como en la literatura sociológica y política en diferentes momentos, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, por cuestiones de cultura política y por cuestiones de práctica política, digamos que las condiciones para la emergencia del caudillo están siempre presentes, y esto, bueno, hace que los experimentos democráticos sean más bien una excepción que la regla dentro de la política venezolana, digamos, ¿no? Esto es un poco la mirada que uno puede hacer dentro de un contexto de una secuencia un poquito más larga, ¿no? Acá me está quedando menos de 3 minutos, con lo cual yo después la cuestión de la Cuarta República, que es el antecedente más inmediato, voy a entrar después, ¿no? Pero lo que quería por lo menos marcar 2 o 3 elementos que me parece que son centrales, que están planteados acá, ¿no? La idea de la política como sinónimo del caudillismo, ¿no? O de la centralidad del caudillo, del hombre providencial, y una cultura política que además tiene su expresión y su desarrollo en, bueno, una tradición literaria en el sentido más amplio posible del término, que tiende a exaltar la figura del caudillo y que además tiende a marcar la necesidad histórica del caudillo como tal, ¿no? Bueno, si uno va a rastrear, si ustedes van a rastrear textos de historia del pensamiento político latinoamericano y se van a buscar pensadores de América Latina del siglo XIX, bueno, van a encontrar textos de final del siglo XIX que exaltan la figura también de Guzmán Blanco, ¿no? Y también hacen una especie de apología del dictador modernizador, del hombre
que es necesario en una circunstancia excepcional, etcétera, etcétera, ¿no? Esto aparece como una cuestión bastante recurrente y en el caso de César una idea que es bastante poco original también, ¿no es cierto? En fin, esto un poco es como, yo les diría, el primer costado a marcar, ¿no es cierto? Eh, Después uno, y lo que yo voy a hacer ahora es marcar un poco cuáles son los antecedentes más inmediatos, digamos, ¿no? Porque, bueno, en un terreno de más corto plazo, de una secuencia un poco más corta, bueno, la emergencia de un fenómeno como el de Chávez hay que entenderla un poco en el contexto de todo lo que es la crisis de lo que podríamos llamar la Quinta República, perdón, la Cuarta República, ¿no? Y que tiene que ver con una experiencia que se ha dado entre el final de los años 50 y final de los años 90, digamos, ¿no? Pero bueno, esto lo voy a trabajar ahora cuando volvamos del mini corte, y ahí voy a entrar un poco más en los antecedentes más inmediatos de lo que es la emergencia del fenómeno de Chávez y, bueno, la puesta en escena de lo que va a ser después la actual Quinta República de Venezuela, ¿no? No sé si quieren preguntarme algo ahora, si no, dejamos en silencio que pase el tiempo. Hola Santiago, no los había saludado, no quería interrumpirte. ¿Qué Fernando tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Te había visto Bien, entrar bien. ahí, y, bueno, Hola Ricardo. estaba muy Bien. entusiasmado con la presentación y bueno, no alcancé Sí, ahí a sí, sí. saludarte. No quería interrumpirte tampoco. ¿Cómo te fue en el evento ayer? Disculpa, no pude acompañarte. Bueno, muy bien, muy bien.